espero que sigan muy bien. Vamos a continuar trabajando y profundizando en el concepto de vectores. Hasta el momento hemos visto cómo se caracteriza un vector, teniendo en cuenta que las principales características son el módulo, la dirección y el sentido. También habíamos dicho que los vectores se representan de manera gráfica mediante una flecha, que es un segmento orientado. Y las características principales son las que mencionamos recién. El módulo, que es el tamaño que tiene el segmento orientado, que tiene que ver justamente con la longitud del vector. La dirección, que es la inclinación que tiene el vector respecto al eje de las abscisas, que es el eje de las X. Y esta inclinación se mide a través del ángulo que se forma entre el vector y el eje X. Y también tiene sentido, que el sentido es la orientación que adopta el vector y es la dirección de la recta que contiene al vector o de cualquier recta paralela a ella. Cuando hablábamos de sentido, habíamos mencionado que lo podíamos identificar a partir de la brújula, norte, sur, este, oeste. Eso es lo que me indica justamente el sentido del vector. Ahora, para poder calcular el módulo o la longitud y la dirección, es necesario repasar algunas características o algunos conceptos que ya hemos trabajado anteriormente. En el apunte anterior vimos que, por ejemplo, si tenemos un vector posición, ¿por qué lo llamábamos posición? Porque el origen es justamente el origen de coordenadas y tiene un extremo que es el punto 4, 3. Ese vector tiene dos coordenadas denominadas, en este caso, x1 y x2. Entonces, si graficamos el vector, partiendo del origen de coordenadas hacia el punto 4, 3, podemos trazar el vector. El ángulo que queda formado entre el eje X positivo en sentido antihorario hasta el vector va a ser justamente el ángulo que nos dé la dirección del vector. Entonces, para poder hallar la longitud del vector, que es el módulo, simbolizado como A entre barras, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque nos quedaba formado un triángulo rectángulo. Entonces, el módulo de A va a ser igual a x1 elevado al cuadrado más y1 elevado al cuadrado, correspondiente, obviamente, a las coordenadas del vector. Fíjense, el cateto es 4, el otro cateto es 3 y nos va a dar como resultado la hipotenusa. Reemplazando los valores correspondientes y haciendo la cuenta, obtenemos que la longitud del vector nos da 5. Una vez que encontramos la longitud o el módulo, podemos hallar el ángulo o el argumento, que es el que nos indica la dirección del vector. Ahora bien, para poder encontrar ese ángulo debemos implementar las razones trigonométricas, que habíamos visto los años anteriores también, seno, coseno y tangente. Pero en este caso en particular vamos a implementar la tangente. ¿Por qué? Porque la misma relaciona el cateto opuesto con el adyacente. Y si nosotros observamos el triángulo, el cateto opuesto corresponde a la coordenada de I1. Fíjense, nosotros tenemos el ángulo acá, este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente. El cateto opuesto es 3, corresponde a la coordenada I1, y el cateto adyacente, que es 4, corresponde a la coordenada X1. Por lo tanto, para hallar el ángulo que nos da la dirección del vector, vamos a implementar solamente la tangente del ángulo, que relaciona el opuesto con el adyacente, siendo, como bien dijimos, el opuesto la coordenada de I1 y el cateto adyacente la coordenada de X1. Entonces, para calcular el ángulo, implementamos la tangente de alfa, que es el ángulo que queremos encontrar, es igual a 3 sobre 4. Para encontrar el ángulo, implementábamos la función inversa, o sea, el arco tangente de 3/4, que nos va a dar como resultado el ángulo. En la calculadora, para poder encontrar el resultado, aplicábamos shift tangente de 3/4 y nos va a dar un resultado en decimales, pero como estamos calculando los ángulos y sabemos que se miden en grados, minutos y segundos, a continuación apretábamos la tecla de grados, minutos y segundos y transformábamos el ángulo correspondiente. Como el vector que nosotros indicamos se encuentra en el primer cuadrante y el ángulo que nosotros encontramos se encuentra justamente, es el ángulo agudo que está dentro del triángulo, el ángulo alfa es exactamente el que encontramos hasta acá. Entonces, como el vector se encuentra en el primer cuadrante, el ángulo o el argumento que le da la dirección al vector es el encontrado. Recuerden que dependiendo de en qué cuadrante esté el vector,
a ese ángulo le teníamos que sumar 180 o restar 180, restarle 270 o 360 según en el cuadrante en el que se encuentre. Bien, y decimos que tiene sentido noroeste porque si otra vez observamos el gráfico y pensamos en la brújula, norte, sur, oeste, este tiene un sentido noreste. Bien, continuamos. Ahora, también podemos realizar operaciones básicas entre los vectores. Vamos a continuar con la primera, que es la suma de vectores. La primera operación importante es justamente la suma entre dos vectores. Si consideramos dos vectores llamados B, con coordenadas o componentes B1 y B2, y al segundo vector W con componentes W1 y W2, se pueden hacer tres formas diferentes la suma entre los vectores. Esas tres formas es la algebraica, se puede hacer como desplazamiento o también se puede hacer mediante la regla del paralelogramo. La suma algebraica se define componente a componente, es decir, que voy sumando la componente 1 del vector B con la componente 1 del vector W. Entonces, para hacer la suma entre los vectores, sumamos primer componente con primer componente y segundo componente con segundo componente. Esa sería la suma algebraica entre los vectores. También podemos sumarlo como desplazamiento. Pensamos a B como un desplazamiento AB, o sea que tiene un origen y un extremo, y a W como otro desplazamiento denominado BC. La suma de los vectores será el desplazamiento AC. ¿Qué significa esto? Lo vemos en el gráfico. Si nosotros tenemos el vector B, que es considerado con un extremo, con un origen y con un extremo, denominado AB, a continuación trazamos el vector W, que tiene origen en el punto B y extremo en el punto C. La unión entre A y C va a ser justamente la suma entre los dos vectores. Y por último tenemos la suma mediante la regla del paralelogramo, en el cual debemos considerar a los vectores posición. Mediante la regla del paralelogramo pensamos a B y a W como desplazamientos con el mismo punto inicial. Digamos que el vector B es igual a AB y el vector W es igual a AC. Entonces, la suma entre los dos vectores será la diagonal del paralelogramo, cuyos lados son los segmentos AB y AC. Si observamos el gráfico, como bien decía, partimos de un mismo punto, A, tenemos el vector AB que representa a B, tenemos AC que representa a W, y si ven ustedes, aparecen unas líneas punteadas, que son justamente las extensiones de manera paralelas, ¿sí?, a los vectores. Fíjense, esta línea punteada es el vector paralelo a este, y esta línea punteada es el vector paralelo a AC. Entonces, en donde se unen las dos líneas punteadas, ese vector del medio, o sea, la diagonal, va a representar la suma entre los vectores. Si ustedes observan el dibujo, queda justamente dibujado un paralelogramo. Por eso la regla se llama la regla del paralelogramo. Pero veámoslo con un ejemplo para que se vea más fácil. Dados dos vectores, AB con componentes 1 y menos 3 y AW con componentes 5 y menos 4, se quiere calcular la suma e interpretarla gráfica y algebraicamente. Entonces, algebraicamente sabemos que tenemos que sumar la componente a componente. 1 más 5 me va a dar la primer componente, que es 6, y menos 3 más menos 4 me va a dar la segunda componente, que es menos 7. Ahora, si lo queremos representar gráficamente, utilizando la regla del paralelogramo, vamos a representar los vectores. El vector 1 menos 3, me posiciono en 1 del eje X y voy hasta menos 3, y parto del origen de coordenadas para marcar el primer vector. Ahora marco el segundo vector W, que tiene coordenadas 5 y menos 4. Me posiciono en 5 del eje X y voy hasta menos 4 del eje Y.
Nuevamente, desde el origen de coordenadas, trazo el vector. Ahora bien, ¿qué hacemos? Realizamos en líneas punteadas las extensiones de maneras paralelas a los vectores. Tenemos este vector, extendemos la misma longitud de forma paralela. Y luego tenemos este vector, en donde extendemos la misma longitud de forma paralela. En la unión de los puntos que nosotros extendimos, trazamos un vector que tiene también inicio en el origen de coordenadas hasta la intersección. Ese vector es el que representa la suma correspondiente. A partir de acá podemos identificar algunas propiedades importantes, como la propiedad conmutativa entre los vectores, es decir, que es lo mismo sumar b más w que w más b, o sea, el orden de los factores en la suma no me altera el resultado. También podemos ver la propiedad asociativa, es decir, que yo puedo sumar primero b más w y a esa suma sumarle un vector r, o también podemos hacer al revés, agrupamos w con r y a esa suma le agregamos el vector b, no va a cambiar en cuanto a las operaciones. También tenemos el vector nulo, que es el que está compuesto por los elementos 0, 0, que se lo denomina como elemento neutro, en donde la suma de un vector por el vector nulo me va a dar como resultado el mismo vector. Y también sabemos que todo vector tiene un inverso aditivo. ¿Qué significa el inverso? Es el mismo vector, pero con los signos contrarios, que se lo denomina como menos b. Si el vector es b, el inverso aditivo es menos b. Algebraicamente, si b está compuesto por b1 y b2, definimos a menos b como menos b1 y menos b2. En términos de desplazamientos, bueno, justamente, si b es igual al vector AB, entonces el inverso aditivo va a ser de B a A, o sea, en sentido opuesto. En la representación de flechas con el mismo origen, el inverso aditivo de B está representado por la flecha opuesta. En cualquiera de las dos formas, obviamente, es claro que la suma entre el vector y su inverso aditivo nos tiene que dar como resultado 0. Bien, y por último, la última operación que vamos a trabajar es el producto por un escalar. El producto por un escalar significa poder multiplicar a un vector por un número real. Entonces, si t es un número real cualquiera y b con componentes b1 y b2 es un vector, se define el producto del número t por el vector b de la siguiente manera. Nosotros lo que podemos hacer acá es aplicar la propiedad distributiva. Podemos distribuir ese escalar o ese número real a las componentes del vector, teniendo como resultado t por b1 y la segunda componente t por b2. Si lo vemos con un ejemplo, tenemos el vector menos 2, 3 multiplicado por un escalar que es 2. Bien, aplicando la propiedad distributiva, multiplicamos 2 por la primera componente que es menos 2, me queda menos 4, y 2 por 3 que nos da como resultado 6. Entonces, a partir de acá podemos trabajar justamente con el producto por un escalar. Las propiedades esenciales del producto por un escalar son parecidas a las que estuvimos trabajando con la suma de vectores. El producto de un número por un vector tiene las siguientes propiedades. Primero, si el escalar es 1, al multiplicarlo por b, nos queda el mismo vector. Si el escalar es menos 1, obtenemos el inverso aditivo, que es menos b. Si t está multiplicado por la suma entre dos vectores, podemos aplicar la distributiva, haciendo t por el primer vector más t por el segundo vector. Lo mismo de manera inversa. Si tenemos la suma entre dos escalares multiplicado por un vector, ese vector podemos distribuirlo a cada uno de los escalares. Y por último, si tenemos dos productos, o sea, dos escalares multiplicando por el vector, lo que podemos hacer, en este caso, se aplica la asociativa, ¿sí? Es lo mismo multiplicar los dos escalares primero y luego multiplicarlo por el vector, que hacer primero la multiplicación de un escalar por el vector y luego terminar de multiplicar por el segundo escalar. Entonces, con estos conceptos de la interpretación gráfica de un vector, de las características, de calcular el módulo, calcular el ángulo que nos da la dirección
y poder trabajar con dos vectores haciendo las operaciones de la suma y del producto por un escalar, vamos a poder empezar a trabajar solo con la primer parte de vectores en el plano.